Río de Janeiro, a nivel de seguridad, ¿cómo es? Peligroso. Vamos a dar una probadita a la caipirinha en playas brasileiras. Ramos, te pusiste a decir que te vas a bañar y nunca te bañaste. La verdad que hoy ha sido un día intenso, un día complicado. Después de mucho tiempo soñando con este destino, por fin conocí Brasil. Un país inmenso, diverso y lleno de energía que se siente en cada rincón. Aquí todo vibra distinto. Su gente, siempre alegre y acogedora. Sus playas, que parecen no tener fin. Y su cultura, donde la música y la danza forman parte de la vida diaria. Y por supuesto, ese culto a la belleza que salta a la vista en cada detalle. ¿Qué fue exactamente lo que vivimos en este recorrido por el Brasil? Esto es algo que te lo iré contando a lo largo de esta serie de videos, donde comenzamos el recorrido por un pequeño pueblito llamado Búzios. Pero antes de llegar a este lugar, pasamos demasiadas cosas que posiblemente te hagan mucha gracia, pero igual te pueden enseñar para que no te pase a ti en tus próximos viajes. ¿Quién lo diría? William Ramos, nada más y nada menos que en Brasil. Toda esta belleza que usted está viendo detrás de mí, hay mucho contexto que mencionar, porque ciertamente antes de llegar aquí nos ha pasado de todo. Muchas cosas raras que obviamente aquí se las voy a explicar para que no les vaya a pasar a ustedes. Lo primero es que ya tenemos vuelo directo desde República Dominicana hasta Brasil, tomando en cuenta que está saliendo un vuelo con la aerolínea Arayet desde Punta Cana hasta la ciudad de Sao Paulo. El tema fue que cuando llegamos a Sao Paulo, en teoría teníamos un autobús de esos que ustedes ven que van con su cama, que usted se puede recostar, que en teoría en unas 7 a 8 horas te llevaba desde Sao Paulo hasta Río de Janeiro. Lo que sucedió fue que compramos el billete con la fecha del 11 de agosto a las 12 de la noche, pero no nos dimos cuenta que en realidad nosotros llegamos el 11, pero tendríamos que tomar el autobús al día siguiente, es decir, el 12. O sea que hicimos la compra equivocada. No sé si se llega a entender eso. Teníamos que haber tomado el billete de autobús el 12 a las 12 de la noche. Entonces, por esa razón, cuando llegamos ya finalmente al autobús, luego de 8 horas de vuelo, pues nos damos cuenta de que habíamos perdido el billete. Entonces, un corre-corre, no sabíamos si realmente podíamos tomar otro autobús para finalmente llegar a Río de Janeiro, que era nuestro destino final. São Paulo, Rio, meia-noite e 20. Obrigado. Bueno, míralo ahí, así es como luce esto. Estos son los autobuses, este no es una cama, pero por lo menos se reclina un poquito. Sigan viendo. Pero finalmente, por obra y gracia del Espíritu Santo, logramos encontrar otro autobús que sí nos llevó hasta Río de Janeiro, aunque no con el tema de la cama, sino ya unos asientos más normalitos. Y luego de 15 horas sin parar, desde que salimos de República Dominicana, finalmente llegamos a la ciudad de Río de Janeiro. Y no podíamos esperar para tomarnos un buen café y luego hacer un recorrido por esa zona céntrica de Río de Janeiro que no se suele mostrar mucho en los medios. A pesar de que ese no era el destino final, ya que la idea era llegar a un pequeño pueblito que se conoce como Búzios. Pero antes queríamos explorar un poco el alrededor de esa zona. Muy bom, mi amigo. Estoy aprendiendo mucho aquí con el hombre. Es un café que lo producen ellos mismos. ¿Y en qué zona se produce ese café? Ah, de Río de Janeiro. El momento que para el café para producirlo. Sí, porque este está más ligero. Porque lo saqué. Obrigado. Bueno, esta es otra parte aquí en Río de Janeiro. Son una especie de mercados callejeros, donde aquí puedes conseguir las famosas hawaianas, son las sandalias esas famosas brasileiras. Pero creo que esto también es interesante de mostrar, porque esta es como otra parte de la ciudad, más movida, ¿no? Más caótica, pero es parte de lo cotidiano. La gente que viene a hacer sus compras a estos lugares, tienditas por ahí, más o menos para que entienda el ambiente, ¿no? Estas callecitas entonces es como que uno va pasando antes de llegar pues a otro de los sitios que la gente suele venir aquí en Río, que son las famosas escalinatas, joyerías, que si bultos, maletas, mochilas, ropa deportiva, bikinis. Sí, más o menos luce esta área aquí en Río de Janeiro. No todo el mundo suele venir a estos lados, es lo que yo veo de la cotidianidad, que si la policía por un lado, la verdadera esencia. Por ejemplo, las mujeres se antojaron aquí de unos vestidos. ¿Te gustaron los vestidos, Alejandro? Están bonitos, un flow hindú, no sé qué flow es ese. ¿Es verdad? 100 es como 20 dólares más o menos. Menos, 19, 18 dólares. 18 dólares más. Y de este lado también, es verdad que están bonitos sus vestiditos, mira, para las chicas. Ese vestidito está bonito también, Vanes, ¿se parece a ti? 1.200 pesos, mi amor. Ahí está, Alejandro, tu vestido, llévatelo.
Quebraron a Jorge Broca en este viaje. Ay, cónchale. Calle Buenos Aires se llama esta. Mira qué curioso. Todo lo que tú te antojes de conseguir lo encuentras en este lugar, según lo que yo veo. Hemos visto de todo: reparación de celulares, perfumería, cerveza, si te antojas de una cerveza. Y mira cómo va cambiando, porque ya esto es como zona céntrica por aquí, según lo que yo veo, ¿no? Es decir, siempre suena una samba, siempre hay alguien tomándose una cerveza, alguien gritando, voceando. Parecido a los países de nosotros en el Caribe, ¿eh? Esto también es interesante mencionar. Son como iglesias también. Oh, ya. Rúa Uruguayana. Yo considero que es curioso también mostrar este tipo de lugares en las ciudades, no solamente la parte que todos conocemos, la parte bonita, la playa, Cristo, el pan de azúcar, sino que esto también es parte del día a día de estas ciudades tan imponentes y tan grandes, ¿no? Esta fachada así como de colores también, qué bonita, ¿eh? Y una pregunta también que surge es que la gente dice: Río de Janeiro a nivel de seguridad, ¿cómo es? Peligroso, hay que andar con cuidado. Nosotros que venimos del Caribe, normalmente, uno siempre anda como en una posición medio defensiva. Y yo no diría que la ciudad como tal es peligrosa, pero usted tiene que tener sentido común. No andar, tú sabes, como con tantas cosas llamativas. En líneas generales, yo noto un país de gente muy amable, gente sonriente, gente que te ayuda, gente que tú estás perdido y se acerca y con deseos de ayudar de manera genuina, que es lo que pasa también en la República Dominicana. Entonces, en conclusión, lo que quiero decir es que no es que yo lo vea peligroso como tal, pero obviamente tú notas en algunos puntos donde uno se mueve que es mejor quizás no sacar mucho el teléfono, no ostentar. Es lo que yo entiendo, pero es más sentido común. Pero yo no diría que es un lugar peligroso. Toco madera, y el que esté ahí viendo a lo mejor me puede dejar su comentario si tiene alguna opinión. Ustedes me entendieron lo que yo le quise decir. Tienen, por ejemplo, ya estas zonas como más céntricas también, el metro también allá, que sería interesante ver cómo sería el metro. Está bonita, Alejandra. Está bella. Pero no sé a quién le pregunto. ¿Cómo preguntar? ¿José? Ah, José. 90 reales. 20. ¿Tú te ves? Y mira ese pantaloncito también. Joder, bro, que el pantaloncito está bonito, ¿eh? De las primeras impresiones que empezamos a llevarnos es la inmensidad de esa ciudad de Río de Janeiro, donde es increíble que mientras vas conduciendo, a lo lejos vas visualizando tantos monumentos naturales que tantas veces habíamos visto en fotografías y videos, como por ejemplo el Cristo Redentor, la Loma Pan de Azúcar, y empezar a visualizar todo esto nos da una idea de la belleza y majestuosidad de esta ciudad. Pero en este caso, nuestro destino siguiente no era Río de Janeiro, sino un pequeño poblado conocido como Bucios, que pertenece a la misma provincia. Mira, de repente tú en la carretera vienes caminando, pam, y te encuentras con esto. Mira, ves, ay, Dios santo. Kilómetros van y kilómetros vienen de playa, con esos peñones allá al fondo. Esto es lo que yo esperaba encontrarme aquí en Brasil, esto salvaje. Con este paisaje salvajístico de película, perdido en medio de la nada, le damos la bienvenida a este gran país. Estamos en las afueras de Río de Janeiro, en estos pueblitos yendo hacia la zona de Bucios. Qué increíble el hecho de usted decir, estaciona el vehículo ahí de un pronto, vamos a dar una caminadita y usted encontrarse con un pedazo de playa como este, en soledad, pero obviamente con la esencia y la magia de su gente, que es lo más importante. Así que así le damos la bienvenida a este país. Vamos a disfrutar, que ahora que la cosa empieza a ponerse buena. Bueno, yo creo que es bueno y válido también enseñar este hotelito aquí en Bucios. Ah, no, pero esto está bueno. Ah, no, espérate. Y mira, tiene como esta piscina por aquí, con ese deck. Y aquí arriba tiene un jacuzzi, de broca. Y mira, por ejemplo, las habitaciones aquí arriba. Y de este lado como un jacuzito. Ah, no, pero espérate, aquí cambió la cosa. Porque yo con un cigarro ahí, un trago de una cervecita de esta de la de aquí, soy feliz, ¿eh? Ay, dígalo usted mismo, mira. Y aquí arriba parece que tiene como un restaurancito, a lo que parece. Es decir, lo que manda ahora es uno cambiarse, porque como usted entendió, nosotros no hemos parado desde hace 2 días. Que cogiendo el vuelo, que después el autobús hasta Río de Janeiro, que luego rentar el vehículo y llegar hasta Bucios, a esta zona donde estamos ahora, ponerse ropa de playa e irnos por ahí a seguir explorando. Miren, así es como luce más o menos la habitación, que la verdad está muy curiosa, porque yo mirando ahora el precio, son $50 la noche, así es como es. Miren qué curioso, que simplemente usted abre aquí, allá se ve la playa incluso, mírenlo desde ahí. La habitación tiene su neverita, tiene su televisor, tiene una cama matrimonial.
Tiene a Alejandra por ahí. Incluida. Sí, tiene su aire acondicionado. Y entonces por aquí tiene un bañito. Yo creo que no necesitan más nada. Y vámonos a descubrir un poquito de este pueblo, que la verdad que tiene demasiada buena pinta. Sí, señor. Obrigado. Bueno, ahora sí oficialmente vamos a conocer unas playas. Ya que como usted bien comprenderá, uno viene de República Dominicana. Y perdónenme los que me están escuchando que sean de Brasil. Pero ustedes saben que en el país de nosotros las playas son bastante buenas. Yo no pienso comparar, pero es simplemente que uno tiene unas expectativas muy altas de las playas dominicanas. Entonces procedemos a darle un zumbón a esta chancleta. Y aquí vamos viendo y entendiendo un poquito el flow. Claro, es que es como una zona como de pescadores, ¿te das cuenta? Como un pueblito pesquero es lo que es. Ah, no, bueno, más o menos, ¿eh? Ok, ya entendí. Ya entendí. El agua no está templada, pero no está fría. Y ciertamente es un agua cristalina. Ese hombre parece que vino de Alemania, mira, a ver. Observador de ave profesional, Jorge Broca, de Argentina para el mundo. Buscando las mejores playas acá. Mira Alejandra como la tengo aquí ya por primera vez en Brasil, ¿sí o no, Alejandra? Sí, en Brasil. Vamos Está a bailar zambra. Mira el perro como anda con nosotros ahora, mira qué simpático. Y yo veo también interesante todo esto que estamos viendo aquí, deportes acuáticos. Ahora que empieza a salir el sol, es que uno empieza a entender el flow. Incluso ya yo me doy cuenta que aquí allá hay unas cuantas personas que sí están tomando el sol. Y otra cosa que yo valoro es la tranquilidad, ¿no? Por ser como una especie de bahía, no se forma ni una ola. A ver cómo está la temperatura, miren. Sí, que digamos que es una temperatura agradable, o sea, no es ni fría ni caliente, está como en un término medio. Y mira qué bonito como luce todo eso. ¿Estás disfrutando del video? Pues tómate un segundo y suscríbete al canal. Hazlo ahora mismo, que es totalmente gratis. Bueno, miren el pueblito ya ahora mismo aquí, qué bonito, qué coqueto, cerca de la playa. Con algunos restaurancitos por aquí alrededor, todos estos pasillos peatonales. ¿Qué? Entonces mira qué curioso todo esto. Antes de llegar a la playa peatonal, todos estos comercios. Pero yo no me imagino lo que será esto en temporada alta de verano. Aquí hay una playa que parece que es famosa. Playa Dos Osos. Parece que tiene buena pinta. Mira qué bonita como sus casitas pintaditas. Y ya ahora sí, oficialmente a conocer una playa brasileira. Ustedes saben que uno viene de República Dominicana, expectativas muy altas, de playas bonitas. Y a uno le da su cosita de saber más o menos cómo serán las playas aquí en Brasil. Entonces miren qué bonito todo esto, incluso los alrededores, más o menos el movimiento el día de hoy. Ahora mismo, digamos que el sol se ha ocultado un poquito, pero no quita a que uno vea más o menos el ambiente. A las casas y los restaurantes, qué bonito alrededor. Aquí la emblemática playita Dos Osos. Sí, la verdad que está bonita la playa, la verdad hay que decirla. Pero yo creo que ya estoy leyendo una cuestión que dice ahí caipiriña. Mira aquí como tienen la famosa caipiriña, míralo ahí, mira. A 15 reales, con limón, lo que dice, ya tú sabes. Lo único que ahora el sol se nos acaba de ir. Pero yo quisiera saber cómo se siente el agua aquí, mira. Ay, papá. Más fría. Digamos que es una playa ciertamente cristalina, ¿eh? La temperatura, digamos que entre fría y caliente, pero más fría que caliente, ¿eh? Pero miren más o menos cómo luce, que la verdad que está bien, muy bonita. Pediste tu caipiriña entonces, Vane. Que yo vine fuera. Mira la caipiriña, los muchachos como la están sirviendo ahí. Ok. De maracuyá. De maracuyá con mango. Oh. Probando la caipiriña por primera vez, míralo ahí. ¿Está buena? Está rica. Está potente. Está potente, Iván. Sí. Vamos a dar una probadita a la caipiriña en playas brasileiras. Salud. Está rica. Sí, no, está muy rica. Está rica. No, pero un trago bueno, espérate. Está rica. Porque la esencia es parecido como un mojito. Es como un mojito de limón, ¿verdad que sí? Pero aquí parece que te lo ponen como Con bien cariño. potente. Salud, señores, desde Brasil con nuestra caipiriña, claro que sí. Bueno, aquí que nos paramos en este restaurancito y pedimos un pescado ahí que viene con unos camarones por arriba, interesante. Ahí está la caipiriña. Qué interesante ya abundar un poco más en qué contiene la caipiriña. El ingrediente principal es la cachaza. Pero usted dirá, ¿y qué es lo que es la cachaza? Eso es un destilado que viene de la caña de azúcar. Pero ojo, porque de la caña de azúcar vienen otros destilados. Por ejemplo, el ron. Pero la cachaza viene específicamente del fermento del jugo de la caña. O sea que es un licor bastante puro, bastante fuerte. Le echan un poquito de azúcar, la lima, se remenea y con un poquito de hielo, salud.
De Brasil, como debe de ser. Gracias, hermano. Para mí solo, gracias. Bueno, ahí llegó el pescado, que es el que le llaman anchova. Eso tiene unos camarones por arriba, una salsita, papa frita, arroz blanco. Y esta salsa que es la que tú le pones al pescado, que también se ve muy interesante. Yo creo que mejor de ahí, imposible, señores. Así que buen provecho. Y el postre, el famoso brigadeiro. Eso es famosísimo aquí, Alejandra. Bueno, un bizcocho de brigadeiro, porque creo que el brigadeiro es la crema que hacen con leche condensada y chocolate, algo así entre la crema, según la Es la explicación. crema, Lo de aquí arriba. claro. Es verdad, es un bizcocho de brigadeiro, claro, es verdad. Pero eso es muy famoso aquí en Brasil también, un clásico. Qué chulo también aquí que te venden el azaí, que es la fruta de aquí típica de Brasil. Argentina, Brasil, Chile, dice por ahí. Y miren allá al fondo entonces también está como ese muelle, mira qué bonito todo, ¿eh? Bueno, yo creo que ya muriendo la tarde, terminarla en un lugar así como este, creo que no se puede pedir más nada. Porque fíjense el encanto que tiene el lugar, qué bonito todo, qué tranquilidad, qué paz. Miren qué chulo como han hecho como este muelle aquí, por si usted quiere bajar ahí abajo y digamos que la gente tranquila, sentada, simplemente dejando fluir, simplemente dejarse llevar y a Dios que reparta suerte. Miren cómo continúa el paseíto por aquí, que hay más restaurantes, más tienditas, hoteles. Bueno, yo creo que la verdad que esto ha sido un éxito el día de hoy, a pesar de que nosotros hoy hemos estado bastante cansados. La verdad que hoy ha sido un día intenso, un día complicado. Por lo importante que estamos aquí, señor, y estamos disfrutándolo, conociendo un poquito de esta esencia de estos pueblitos brasileños, que sin duda tienen muchísimo potencial. ¡Wow! Qué privilegiado es este país, sin duda alguna. Mi respeto, ¿eh? Miren qué belleza también esta parte. Y mira qué bien logrado está esto que estoy viendo allá al fondo. Miren, señores, eso que está allá. Como esa escultura, como de unos pescadores, como si estuvieran alando, parte de la pesca. Pero mira qué bien logrado está eso, porque de lejos parecía que era verdad, que eran unos tigres que estaban ahí jalando. Pero no, mira la escultura. ¡Wow! ¡Qué bueno está eso! Mira, por ejemplo, las casitas también como lucen aquí detrás. Estos paseitos para usted caminarlo, si quiere hacer ejercicio, si quiere correr, si quiere montar bicicleta. Y el hecho de uno poder apreciar estos colores, esta forma de vivir la vida, sobre todo en estos pueblos así pesqueros, que se vive un ritmo de vida más despacio, ¿no? Diferente a las grandes ciudades. Yo creo que me quedo con eso el día de hoy, donde el tema del portugués, a pesar de que puede ser una barrera, siento que ellos nos entienden bastante bien, sobre todo ellos más a nosotros que nosotros a ellos. Ay, mira, la muchacha va a dar un baño incluso, para que tú veas. Mira, hay gente que se va a dar su baño. Ahí va la muchacha que se animó y dijo, bueno, yo me voy a dar un baño. Y se quitó toda la ropa y dijo, voy para el agua. De la poca gente que yo veo que se atrevió a bañarse. Sí, mira una ahí. Sí. ¡Wow, sí! ¡Wow, de broca! ¿Y qué era eso? ¿Tortuga verde o de broca? Creo que sí. Tortuga verde, en esta zona sí. Sí, tiene sentido. Qué pintoresco ese gato en esa casa. Y Alejandra que fue a hacerle coro, mira, ay. Y es que luego de apreciar la belleza de este pequeño pueblo, había algo que faltaba, y era conseguir un bar donde pudiésemos disfrutar de la música brasileña auténtica. Y en esta ocasión, corrimos con la suerte hasta de ver un show en vivo de samba, donde incluso nos invitaron a bailar y a mezclarnos con esa parte cultural del brasileño que destila alegría y sazón por todos los lados. Viejo, le dio con todo. Ahora sí. Y al ritmo de la samba y de todos los locales que estuvieron presentes, pasamos una noche increíble donde les puedo asegurar que el sazón y la alegría del brasileño es totalmente contagiosa. Pero atentos, porque en el próximo capítulo vamos a descubrir otras joyas ocultas de otro pueblo de Brasil donde no podía creer el paraíso que teníamos enfrente, que incluso hasta un pingüino salió a la orilla de la playa, algo que yo en mi vida había visto. Así que si llegaste a este punto del video, no te olvides suscribirte y nos vemos en la próxima aventura.